Muy bien. Bueno, buenos días, compañeros, compañera, profesora y bueno, a todos los que nos escuchen después si es que ven la grabación. Hoy día voy a presentar sobre el trastorno del espectro autista en el contexto del programa de especialización en psiquiatría infanto-juvenil de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Tomás Aliaga. Tabla de contenidos. Vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a hablar un poquito de la historia de, de este espectro. Vamos a definir epidemiología, criterios diagnósticos, etiologías, algo de neurobiología clínica, del proceso diagnóstico. Vamos a hablar un poco del estudio complementario, específicamente genético y metabolopatías. Vamos a hablar brevemente sobre el síndrome de X frágil, también sobre el diagnóstico diferencial, comorbilidades, una pincelada del tratamiento según edad y calidad de vida y autoabogacía. No vamos a incluir en esta presentación diagnóstico precoz, ni vamos a entrar muy en detalle en el tratamiento, ya que eso será lo vimos en la ley TEA y también vamos a verlo posteriormente en otros seminarios. Tampoco vamos a hablar de screening, ya que también lo vimos en el seminario, o sea, en el seminario de las OCHIPE. Introducción. Entonces, el trastorno del espectro autista es un concepto utilizado para describir a individuos con una combinación específica de deterioros en la comunicación social y comportamientos repetitivos, intereses altamente restringidos y o comportamientos sensoriales que comienzan temprano en la vida. La perspectiva para muchas personas con trastorno del espectro autista en la actualidad es más esperanzadora que hace 50 años. Más personas con esta condición son capaces de hablar, leer y vivir en la comunidad en lugar de en instituciones, y algunos estarán en gran medida libres de síntomas del trastorno en la edad adulta. Es una condición de por vida ampliamente reconocida, todos sabemos, publicitada e investigada, reconocida como bastante común y además muy heterogénea. El autismo ahora, hoy en día, se ve como un espectro que puede variar desde muy leve hasta grave, incluso como una característica de la neurodiversidad. Sin embargo, muchas, pero no todas las personas con TEA, requieren algún tipo de apoyo a lo largo de toda la vida. Aunque el TEA es un trastorno biológico, se trata principalmente a través de servicios educativos y conductuales, con los medicamentos como un complemento. Vamos a hablar un poquito de la historia. Este esquema lo obtuvimos de la bibliografía sugerida de la autora, principalmente basé la estructura de la presentación en las publicaciones de Catherine Lord, que es una seca en esto, de la autora. Entonces, los comportamientos, la fortaleza, los desafíos de las personas con autismo han traído la atención de los científicos y clínicos durante al menos 500 años. Em, hay, hay varias descripciones y las como más antiguas que conocemos sobre el autismo, este se atribuye a una variedad de causas, incluye la crianza por lobos, eh, también se habló por ahí de las madres nevera, las madres refrigerador, que tenía que ver con limitaciones innatas en el contacto afectivo y crianza insensible, y también como personas sagradas. En los años 40, Kanner describió esta condición asociada como una manifestación temprana de esquizofrenia. La conceptualización de autismo como un trastorno del neurodesarrollo, heredable y común, con características cognitivas, comenzaron recién en la década de los años 60, y con el primer estudio de gemelos en los 70 y 62, aquí marcado, el de Folstein y Rutter, ¿ya? Que es como más ya parecido a lo que entendemos hoy de autismo. Em, el primer estudio en gemelos demostró que los pares de gemelos monocigóticos, aunque concordantes en dificultades asociadas con el autismo, diferían en características específicas, condiciones coexistentes incluso en la discapacidad. Entonces, ya desde el año 70, más o menos, con estos primeros estudios en gemelos, además de que encontramos de que hay un alto componente genético,
también encontramos y se empieza a describir la alta heterogeneidad que se puede ver a pesar de tener cargas genéticas similares, como serían hermanos gemelos monocigóticos. Luego, en los años 70, los esfuerzos y programas y los estudios, y también asociados a la reforma en psiquiatría en general, se enfocaron en la integración comunitaria y en la desinstitucionalización de las personas con autismo. Ya en los años 80 y 90, las prioridades cambiaron y llegó también las criterios diagnósticos del DSM-3, lo cual se conllevó a un aumento importante en el diagnóstico. Y vemos como que esto se ha entendido como un aumento en la prevalencia, pero más bien, si no, es un aumento en el diagnóstico, debido a tener características diagnósticas más claras, más específicas y mayor sensibilidad de los profesionales y en la comunidad del autismo. Incluso en los años 80, 90 se empezó a hablar hasta de recuperación, de curas en niños que participaron en intervenciones conductuales intensivas. Y a la vez, en paralelo, empezaron en la década de los 90, en la década de los 2000, los movimientos de la neurodiversidad que rechazaron esto de las curas y abogó por la adaptación de entornos para apoyar a las personas autistas, utilizando terminología preferida por los autodefensores y participación comunitaria. Es decir, empezó como un empoderamiento comunitario, autoabogacía por las personas con autismo para que no se les vea como enfermedad y por lo tanto no hay una cura. Y entonces, para establecer de que se requieren ciertas adecuaciones a nivel de la sociedad para que ellos también puedan desenvolverse en nuestra sociedad con éxito. Respecto a la historia, bueno, y hoy en día ya tenemos la clasificación de DSM-5 que clasifica al autismo como un espectro. Eh, Antes se hablaba de muchos síndromes que eran parte de un espectro, que eran parte de un retraso del desarrollo psicomotor, ahora se clasificaron todos estos dentro de un espectro autista y dentro también este mismo de los trastornos del neurodesarrollo. En la historia me gustaría remarcar un poquito la historia de Hans Asperger, ya que todavía se utiliza mucho el concepto del síndrome de Asperger y en mi investigación yo lo había escuchado de antes, me refirieron y lo que encontré, de acuerdo a esta investigación de Eddie Sheffer, que hizo una revisión de registros clínicos, histórica, entrevistas, letras, derivaciones. Al parecer, Asperger fue un cómplice en la maquinaria de asesinato nazi, ya que él protegió a los niños que consideraba inteligentes. Sin embargo, a los niños que no consideraba inteligentes, los derivaba a la clínica Am Spiegelgrund de Viena, y que sin lugar a dudas, él sabía que este era un centro de eutanasia infantil. Así que esto en paralelo, la psiquiatría y la medicina se convirtió fue servil a estos programas de eutanasia y asesinato y selección genética que quería hacer Hitler y los nazis. Entonces, Asperger apoyó el objetivo nazi de eliminar a los niños que no podían encajar con el Volk, que era este ideal fascista de un pueblo ario homogéneo. Dentro de sus registros, obviamente en alemán, pero traducido al inglés, se refiere, por ejemplo, a unos niños que Asperger mismo firmó su derivación y la razón por la que derivó a esta clínica, Am Spiegelgrund, donde se realizaban las eutanasias infantiles, por ejemplo, a un niño le puso must be an unbearable burden to the mother. A otro niño le puso in the family, the child is without a doubt hardly a bearable burden. Es importante tener el contexto esto de la historia para empezar a sacar un poquito a este señor como el nombre de una posibilidad diagnóstica, de un síndrome, de un fenotipo especial del autismo, ya que el contexto en el que él catalogó a los inteligentes y no inteligentes significó la eutanasia infantil para los que para él eran considerados los no inteligentes. Entonces, definición, el trastorno del espectro autista, también TEA,
también conocido como autismo, es un trastorno del neurodesarrollo común, altamente heredable y heterogéneo, que tiene características cognitivas subyacentes y comúnmente se presenta junto con otras condiciones. Las manifestaciones del autismo incluyen deterioros en la comunicación social e interacción, anomalías sensoriales, comportamientos repetitivos y diferentes niveles de discapacidad intelectual. Presentan una sintomatología variable entre individuos. Hay distintos niveles de discapacidad, hay variaciones por sexo, por edad, y hay principalmente dos áreas afectadas, como decía recién, en la comunicación social y los comportamientos sensomotores restringidos y repetitivos. Esto es transversal a culturas, razas, etnias y condiciones socioeconómicas. Entonces, dentro del dominio de la comunicación social, está afectado la reciprocidad socioemocional, la comunicación no verbal y el desarrollo y la mantención de relaciones interpersonales. Dentro del dominio de los comportamientos repetitivos y restrictivos están los em, movimientos y habla estereotipada y repetitiva, está la rigidez y excesiva adherencia a rutinas, están los intereses muy restringidos y fijos, y está la hipo-hiperreactividad a estímulos sensoriales. Como puedes ver en este otro esquema, además de lo social y de los intereses restrictivos y fijos y del comportamiento, también siempre en general destaca alteraciones en el lenguaje, que obviamente lo asociamos a la comunicación, pero también en el lenguaje tanto expresivo como en la comprensión propiamente tal. Y como muestra este esquema también, y lo vamos a ver más adelante, el, mm, el autismo se asocia a altas coocurrencias, como la ansiedad, depresión, hiperactividad, otros también trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje, del lenguaje, motores, epilepsia, problemas gastrointestinales, problemas sensorios, agitación y agresión, trastornos metabólicos, problemas del sueño, y alteración en respuestas inmunes que se ha visto en adultos. ¿Puedo Los criterios de... hacer, ¿puedo hacer una Diga, corrección? sí. Volviendo a la diapositiva anterior, bueno, es una súper buena mirada, porque uno suele tener estos esquemas más bidimensionales, ¿no? Entonces, hablar de lo espectral, ¿no? Ya nos cambia un poco de lo categorial, ¿cierto? A lo dimensional. Y hay algunas representaciones, bueno, esta incluye como las coocurrencias, ¿no? Pero en particular sobre el desempeño neurocognitivo de los niños con autismo, hay algunas representaciones que pretenden ser como tridimensionales. ¿Ah? A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Es que cada persona finalmente va a tener una expresión única, igual que los neurotípicos. ¿Ah? Entonces, es como Ajá. que la figura geométrica, dependiendo, ¿cierto? Si hay más desarrollo, no sé, de la comunicación o menos o más flexibilidad cognitiva, etcétera, te va a dar como un patrón y una figura distinta, ¿ya? Como para hacerse un poquito la idea. Y eso hace entonces que, como dice Tomás, como dice el doctor, las expresiones sean muy heterogéneas. De ahí que las atenciones deben ser como muy personalizadas. Y en políticas públicas también eso complica, ¿ah? Porque no estamos hablando como de una expresión así como estandarizada de algo. ¿Mm? Eso, muchas gracias. Gracias. Claro, todas estas condiciones y todas estas coexistencias y como cada individuo es diferente, cada individuo debe ser investigado y tratado sistemáticamente y detalladamente. Em, los tratamientos también para estas otras ocurrencias em, se pueden utilizar como tratamientos similares para las personas neurotípicas. Sin embargo, se describe que se necesita algo más de creatividad y más persistencia. Respecto a los criterios diagnósticos del DSM-5 son bastante similares a los del CIE-11, pues son los del DSM-5. Se basan en los dos dominios que hablamos previamente. El primero, el de la comunicación social y la interacción social, y que se manifiesten estas deficiencias en diversos contextos. Manifestado por lo siguiente.
Uno, las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Dos, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y comunicación no verbal. Y tres, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diferentes contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Respecto a los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos: movimientos, utilización de objetos o estereotipados o repetitivos, estereotipias, motoras, alineación de juguetes, cambio de lugar de objetos, ecolalias, frases idiosincrásicas. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día. 3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Y hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno, como indiferencia al dolor o temperatura, respuesta adversa a sonidos o temperaturas específicos, olfateo o palpación excesiva a objetos, fascinación por luces o movimiento. Los síntomas, es importante, han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes en el funcionamiento habitual. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y trastorno del autismo con frecuencia coinciden. Para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. Importante señalar que el DSM-5 reconoce explícitamente que el TEA puede estar acompañado de otros trastornos, incluidos trastornos genéticos, que pueden generar características autistas, como por ejemplo síndrome de X frágil, y también puede estar acompañado de otras condiciones psiquiátricas, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un poquito de epidemiología. En el estudio de carga global de enfermedades del 2010 se estimó que había 52 millones de personas con autismo en todo el mundo, lo que equivale a una prevalencia de 1 de cada 132 individuos. Estimaciones más actuales calculan prevalencias entre el 1 y el 5% en países desarrollados. Sin embargo, es importante mencionar que las estimaciones de prevalencia se estima que difieren entre sí, entre las diferentes poblaciones, por los métodos de estudio, los métodos de identificación de estudios. Existe poca variación interpretable en prevalencia del autismo entre regiones, etnias o servicios y provisión de recursos. ¿A qué me refiero con eso? De que, a pesar de lo que dije anteriormente, de que se ven diferentes niveles de prevalencia, cuando se corrigen según diferentes factores, eh, el resultado final es que en verdad hay poca variación interpretable de prevalencia. No hubo evidencia clara de un cambio en la prevalencia del autismo en la comunidad entre 1990 y 2010. Esto es importante. Si bien los números se ha visto un aumento de la prevalencia, al hacer un ajuste, al hacer un arreglo, se ve que no es tal, sino que más bien se observa el aumento de la prevalencia probablemente porque hay aumento en la detección, aumento en el diagnóstico, de la conciencia pública y de los profesionales, porque hay recomendaciones en constante evolución en la práctica clínica, se han ampliado los criterios diagnósticos, hay mejora en la disponibilidad de servicios,
Y también hay un fenómeno que se llama la sustitución diagnóstica, cual los niños que son diagnosticados con TEA, en lugar de otra afección, son diagnosticados con TEA en lugar de otra afección que era diagnosticada previamente. Eh, y también puede ser que haya un aumento en la incidencia debido a factores de riesgo biológicos, que vamos a ver un poquito más adelante. Se estima que la prevalencia del autismo en entornos de pacientes internados en salud mental es mucho mayor que la población general, oscilando entre el 4 y el 9,9%. Ahí para tener mayor ojo, más sospecha clínica en pacientes que lleguen a estar hospitalizados y que no tengan diagnóstico de TEA. Se podría diagnosticar a los 14, 16 meses, pero en general la edad promedio de diagnóstico actual es a los 4 años, siendo más tarde en las mujeres que los hombres. La prevalencia en Chile no es que las mujeres les den más tarde TEA que a los hombres, sino que se diagnostica más tarde que en los hombres. Vamos a ver más adelante por qué. La prevalencia en Chile, se hizo un estudio epidemiológico transversal el año 2021, ¿no? Y donde se calculó la prevalencia del trastorno del espectro autista en una muestra urbana de niños de entre 18 y 30 meses de 2 comunas en la región metropolitana de Chile, Santiago. Estos fueron seleccionados mediante un test de screening, el MCHAT, y los que fueron alterados fueron evaluados por especialistas, y de esta evaluación por especialistas, 5 niños fueron diagnosticados con TEA clínicamente. Y como veremos más adelante, el diagnóstico, y ya lo sabemos, el diagnóstico es clínico. Y además fue acompañado de un test A2-2. Este estudio de prevalencia confirma más o menos la prevalencia en esta población, y que se asemeja a las más altas reportadas a nivel mundial, con predominio en el sexo masculino, que también que es lo mismo que se reporta a nivel de la literatura mundial, con una razón de 4:1, de niños por niñas. Existen diferencias por género en el diagnóstico, y en el fenotipo y en la prevalencia. La proporción entre hombres y mujeres se informa comúnmente como 3:1 a 4:1 en general, pero se ha informado que es de 2:1 entre individuos con discapacidad intelectual y de 8:1 entre individuos con escuelas convencionales. Es decir, es posible que haya un subdiagnóstico, especialmente cuando no hay discapacidad intelectual en mujeres. De hecho, las niñas sin discapacidad intelectual a menudo son identificadas con el trastorno espectro autista más tarde que los niños. Esto debido a una serie de factores, eh, probablemente factores biológicos, que ser mujer sea protector, un fenotipo autista diferente también, eh, a una trayectoria también del desarrollo distintas. También esta habilidad o esta característica más propia del fenotipo femenino de camuflar los rasgos del TEA. Los criterios de diagnóstico también esto se puede ver aquí, los criterios de diagnóstico e instrumentos suelen ser pruebas de referencia normativas derivadas de poblaciones de estudio compuestas principalmente por niños. ¿Ya? Este fenotipo femenino, o el fenotipo de autismo femenino, que no es propio solamente del sexo femenino, también puede ser en masculinos o también puede ser en, divers- en, ah, en diversidades de género, son características únicas en las relaciones sociales, en los intereses sociales. Por ejemplo, tienen intereses en temas relacionales como personajes ficticios, animales, psicología, películas. También poseen más síntomas internalizantes. Poseen más síntomas internalizantes. Tienden a ser como sus conductas, sus intereses restringidos, como más, de cierta manera, más adaptativos. Entonces, los clínicos debemos ser conscientes de los factores contextuales y sesgos que dificultan el diagnóstico oportuno y ser capaces de reconocer las sutilezas fenotípicas asociadas con el espectro del autismo. Vale, Juan llegó a su casa. Eh, Etiología y factores de riesgo. Entonces, dada la complejidad y heterogeneidad del espectro autista, aún no se han identificado una única causa del TEA. La investigación sugiere que probablemente existe interacción entre factores de riesgo genéticos y ambientales, que conduce al desarrollo típico del cerebro, específicamente alteraciones en el equilibrio entre el crecimiento y la poda sináptica a nivel de la neurona
y la conectividad neurológica típica a nivel cerebral completo. Estos cambios probablemente comienzan temprano en el desarrollo fetal, mucho antes que los síntomas clínicos sean evidentes. Aún no está claro cómo estos cambios moleculares estructurales median en el comportamiento observado en el TEA. Esta investigación sigue en curso y es prometedora. Entonces, se han establecido varios factores de riesgo y etiológicos para el autismo. Uno de los principales y más conocidos y con más potencia es el factor genético. Se ha visto que hay una alta heredabilidad en estudios de gemelos, monocigóticos hasta el 90%, incluso he visto 97%, y se han detectado más de 100 genes y regiones cromosómicas asociadas a autismo. Ya vamos a escribir un poquito más adelante. También se han asociado otros factores ambientales, como algunas toxinas, como el plomo, por ejemplo, y la migración. También hay complicaciones perinatales. La principal, y como se ve aquí en el gráfico a la derecha, la hipoxia neonatal, pero también la prematurez extrema, la diabetes gestacional, hemorragia por parto. No hay una diferencia por etnias demostradas, sin embargo, los países con mayor desarrollo, mayores recursos económicos, mayores diagnósticos, por lo tanto hay un sesgo diagnóstico por lo socioeconómico hacia las etnias, por ejemplo, blancas, incluso ahora ya negras, afroamericanas en Norteamérica ya se equiparó el diagnóstico con los blancos. Hay otros factores teratogénicos como el uso de talidomida o el ácido valproico que se han asociado al desarrollo de autismo y la edad parental a la concepción, padres sobre 50 años y madres sobre 30 años. Es importante igual mencionar que se necesitan más estudios prospectivos de cohorte a largo plazo para abordar más las limitaciones que hay respecto a los factores de riesgo, que si bien hay asociaciones, para establecer causalidades se requiere mayor rigor científico. Y no pueden establecerse estos factores de riesgo como causales, sino como incluso podrían ser reactivos, independientes o contribuyentes al autismo. Y que los factores del riesgo ambientales, como dije al principio, podrían desencadenar el riesgo de autismo a través de varios mecanismos complejos, genéticos, epigenéticos. Importante mencionar que existe evidencia clara de que el autismo no está asociado con la vacunación. Que existió una publicación al respecto que tenía muy mala metodología, que el científico que la publicó tuvo que retractarse, pero a propósito de esa publicación se generó toda una oleada de desinformación y de malas decisiones asociadas a esta mala conclusión de una asociación entre autismo y la vacunación, específicamente de la tresvírica, cosa que se ha demostrado posteriormente que no es tal. Genética. Entonces, como decía, hay una heredabilidad estimada que varía entre el 40 y el 90%. Eh, el autismo se encuentra entre las condiciones médicas comunes más heredables. Como les decía antes, se han asociado más de 100 genes y regiones genómicas con el autismo, en su mayoría basados en el estudio de mutaciones de novo, heterocigóticas y germinales. Em, Hay cambios que tienen un efecto funcional en las regiones codificadoras de proteínas del genoma, exones, y tienen asociaciones más fuertes y confiables con el riesgo de autismo. Específicamente, los genes más asociados a autismo son genes asociados a proteínas involucradas en la estructura y función de la sinapsis y la remodelación de la cromatina. Importante mencionar que estas variaciones genéticas, estos genes que están asociados al autismo, se consideran raras y ninguna variante individual es responsable de más del 1% de los casos de autismo. Existen algunas causas de autismo bien conocidas a nivel de un solo gen, como por ejemplo el síndrome de X frágil, que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, se cree que en la mayoría de los casos, varias variaciones genéticas interactúan entre sí con los factores de riesgo ambientales para determinar el riesgo individual del autismo. Entonces, a pesar de que existe esta alta heredabilidad estimada y que se han detectado varios genes, no se ha podido encontrar un gen que sea particularmente em, em,
cuya alteración esté prevalente en gran parte de las personas con autismo. Todavía no se encuentra eso. Con excepción de estos síndromes que son específicos, como el síndrome X frágil, que sí se han encontrado alteraciones específicas que eventualmente podrían significar un tratamiento genético. Las tasas de recurrencia del autismo en familias que ya tienen un hijo con autismo son aproximadamente del 10% y superan el 30% en familias que tienen dos o más hijos con autismo. Además, los hermanos de individuos con autismo también tienen un riesgo mayor de tener trastornos neurológicos o psiquiátricos diferentes al autismo. Entonces, vamos a hablar de una fisiopatología cognitiva y una fisiopatología molecular. Según lo que estudié, y también revisando hacia el pasado, se ha explicado y todavía se usa para describir estas teorías cognitivas, como la teoría de la mente, de la cognición social. Repetí la teoría de la mente de la cognición social, lo siento. Y estas teorías han sido útiles y proporcionan ideas potenciales sobre las diferencias como las personas autistas podrían procesar y experimentar el mundo que los rodea. Sin embargo, el consenso sobre el valor explicativo de estas teorías ha disminuido en la última década. Em, ¿Puedo y acotar se algo? refiere, sí, digamos, Sí, bueno, es como usted dice, ¿ah? Como que partieron siendo como teorías explicativas, la teoría de la mente, la disfunción ejecutiva y, bueno, el déficit en la cognición social, que lo tiene usted anotado eso, la ahí, disfunción la ejecutiva. coherencia central, que a lo mejor ese es el que quedó oculto. Ya, y si bien, como dice el doctor, partieron siendo como explicaciones como etiológicas o fisiopatológicas, la verdad es que hoy día más bien esto apunta al funcionamiento neurocognitivo, ¿me entienden? O sea, más que causa, sería como una explicación del cómo se procesa la información. Eso, gracias, Tomás. Ujú. Exacto. Y también estas teorías y estas explicaciones son más bien también para los trastornos del neurodesarrollo en general. Entonces, no son también específicos para el autismo. Y también se habla de una fisiopatología molecular que está agarrando más peso hoy también. Eh, Hay estudios recientes que han modelado los efectos de mutaciones raras y de nuevo identificadas en un autismo que se llama idiopático. Eh, Como también hay condiciones monogenéticas causantes de autismo, y también, a esto se le llama el autismo sindrómico, como el síndrome del cromosoma X frágil, esclerosis tuberosa, Angelman y síndrome de Rett. Como hablábamos antes, los genes de riesgo de autismo tienden a tener un papel en múltiples funciones en muchas regiones cerebrales que se desarrollan de manera espacio-temporal a lo largo del desarrollo. Ahora, esto está en estudio, el cómo cada gen en el que se encuentra una alteración en el autismo, que se ha asociado a autismo, eh, cómo la codificación de esa proteína específica de ese gen se traduce en una variación en el desarrollo de las funciones cerebrales en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Es súper difícil de estudiar. eh, Generalmente se hace a través de la manipulación de un solo gen, por ejemplo, en modelos animales, y esto llevará a fenotipos diferentes, fenotipos sociales, conductuales, eh, pero es muy difícil hacer esto, estudiar esto, saber cómo el cambio de un gen resulta en fenotipos y también llevar esto de modelos animales a modelos humanos, a las personas humanas. Se han encontrado así dos genes de riesgo de mayor confianza en autismo idiopático, el SCN2A y el CHD8. ¿Por qué se busca tanto lo genético y es importante? Porque mayor entendimiento y experimentación de esta fisiopatología podrían llevar a un desarrollo de terapias genéticas durante el embarazo, incluso durante las primeras etapas del desarrollo postnatal. Esto se está viendo hoy en día más que nada con el autismo sindrómico, por ejemplo, el síndrome X frágil, la esclerosis tuberosa, síndrome de Angelman o de Rett. Para el autismo idiopático, que no tiene estas causas,
faltaría mucho más estudio para poder pensar en tratamientos génicos o terapias genéticas para esto. Un poquito de neurobiología. eh, las resonancias nucleares magnéticas podrían facilitar la comprensión de cómo el cerebro se desarrolla estructural y funcionalmente en el autismo. Eh, Sin embargo, no sirven como marcador biológico hoy en día. Los estudios y los resultados de la resonancia no son definitivos, eh, pero podría eventualmente servir. Falta mayor estudio. Se han hecho estudios en niños. En este gráfico muestro, se estudiaron niños desde los 5 o 6 meses hasta los 3 años y se les estudió el volumen total del cerebro, se estudió área total de superficie y el grosor cortical. Entonces se midieron en varios niños, mediante resonancias nucleares magnéticas, estas tres medidas en el tiempo. Y se compararon a los niños que tienen autismo con un hermano con autismo, a los niños que tienen un hermano con autismo pero no tienen el diagnóstico de autismo, que podría decirse que están como en un riesgo de tener autismo, o podrían tener características genéticas similares o podrían tener algún factor de riesgo para autismo, y tenemos a niños que no tienen hermanos con autismo y no tienen diagnóstico de autismo. Se compararon entonces estos niños mediante resonancia nuclear magnética y se observaron diferencias significativas en el volumen, en el área de superficie y en la corteza y en el grosor cortical. Aquí podemos ver que los niños con autismo y con hermano con autismo presentaban un mayor volumen en promedio, un mayor volumen cerebral que los niños, que los otros grupos. Lo mismo con el área total de superficie y lo mismo con el grosor cortical. Entonces, esto eventualmente, pero como les decía, todavía no hay nada definitivo, podría significar que podríamos tener un marcador biológico respecto a los tamaños cerebrales, al grosor cortical. Eh, pero todavía no es nada definitivo. En las resonancias nucleares magnéticas funcionales se han estudiado áreas asociadas a la comprensión y producción del lenguaje, donde habría una hiperreactivación del giro temporal superior y del giro frontal inferior, y una hipoactivación del giro temporal medio bilateral. Busqué la bibliografía, sí que habían esquemas como imágenes, pero no había. También que habían desafíos en el procesamiento de las emociones en los rostros y en el cerebro social y déficit de la atención. Este cerebro social se está estudiando cada vez más. Y que existía una conectividad aumentada entre la ínsula anterior y las áreas sensorio-motoras y entre la ínsula anterior y la amígdala, que esto se asoció con una mayor sensibilidad a los sonidos ligeramente aversivos e información táctil. Entonces esto podría explicar un poquito este fenotipo, este comportamientos diferentes ante estímulos sensorio-motores. También, esto podría eventualmente servir como marcador biológico, pero todavía no hay nada definido. Ya, aquí me gusta hacer tablas grandes. Eh, por edades, puse diferentes características clínicas según una tabla que había en una de la bibliografía sugerida, pero estaba en inglés y estaba horizontal. Así que no sé qué dice usted, doctora, las leemos todas porque es largo, o esto lo dejamos para cada uno y para que cada uno lo estudie. Porque igual esto lo vimos en el seminario anterior de la SOCHIPE, Sí, sí, de acuerdo. Y lo vamos a ¿cierto? volver a ver con Diego, con el terapeuta Ah, ocular. ya. Entonces no me voy a esmerar tanto en explicar esto. Lo importante es que cada grupo etario tiene diferentes características clínicas de acuerdo al dominio diagnóstico que se esté evaluando. Es importante evaluar todos los dominios diagnósticos porque cada dominio diagnóstico, vamos a ver más adelante un esquema, determinará ciertas intervenciones. Entonces, para establecer el diagnóstico, este es así como un pequeño esquema.
se parte de la sospecha, que puede ser en screening clínicos o puede ser en la observación de los padres, del personal de salud del colegio. Ante la sospecha, depende de la recursos como sanitarios del sistema. Se recomienda, por ejemplo, que si es que no hay mucho acceso a especialistas, a evaluaciones multidisciplinarias, ya con la sospecha, por ejemplo, pediatras o médicos de APS puedan, ojalá lo mejor capacitados posible, puedan establecer un diagnóstico provisorio de autismo y que puedan derivar, ya que es muy importante el manejo temprano, y puedan derivar a un manejo, a un inicio precoz del tratamiento. Sin embargo, lo ideal y esperable es que en paralelo a esto se haga una derivación a especialistas mejor calificados en manejo, en diagnóstico y manejo de autismo, y que se haga una evaluación multidisciplinaria de las personas a las que se les sospecha el autismo, que se apliquen pruebas estandarizadas y probablemente es posible que requiera varias sesiones y evaluaciones. Siempre en la evaluación de una persona con autismo o presuntamente con autismo, evaluar las comorbilidades que son frecuentes, y también descartar o diagnósticos diferenciales. Y en el manejo y en la educación, siempre esto involucrará una devolución a los cuidadores, educar y un seguimiento. Entonces, en el proceso diagnóstico, es importante mencionar que ante la duda diagnóstica, se debe realizar un seguimiento continuo. Es muy probable que por condiciones que no sean propias de nuestra, porque podemos conocer, haber estudiado, estar capacitados, pero hay características que escapan a nuestro, que pueden llevarnos a dudar del diagnóstico, y está bien, es bueno dudar. ¿En qué casos, por ejemplo, se sugieren repetir evaluaciones y tener más seguimiento para el diagnóstico? Padres primerizos, en las que hay dificultad en la evaluación del paciente, como pacientes hiperactivos, pacientes muy tímidos, pacientes cansados, niños que son muy pequeños, con conductas variables, cuando hay comportamientos difíciles como agresión y también cuando hay situaciones clínicas leves. En este esquema se plantea eh, que en el proceso diagnóstico y en el diagnóstico se requiere tanto de la entrevista con los padres y de los cuidadores, incluso estaría bueno una información que provea el profesor, y una observación médica, cognitiva y del desarrollo, con test también de lenguaje y también y evaluaciones estructuradas por parte de los profesionales, de parte del equipo multidisciplinario. Se integra toda esta información, lo que nos entregan los padres o los profesores, los cuidadores, con la evaluación que se haga multidisciplinaria, y con esto se llega a un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser específico según los dominios afectados y también según el funcionamiento. Entonces, ¿qué preguntas clave le vamos a realizar para evaluar el diagnóstico del autismo? La primera, ¿qué estamos buscando? En el fondo, ¿qué diagnóstico estamos buscando para describir el patrón de comportamientos y dificultades del niño que tenemos frente? Si no hemos confirmado un diagnóstico, ¿qué tan frecuente tenemos que continuar el monitoreo y las evaluaciones del paciente? ¿Cuál es el funcionamiento general del niño? ¿Cómo está el funcionamiento cognitivo? ¿Cómo está la habilidad del lenguaje? ¿Cómo está el aprendizaje? ¿Hay otros comportamientos o diagnósticos a considerar al planificar el tratamiento? ¿Cuáles son los comportamientos o síntomas que más preocupan a la familia? ¿Y qué rol le gustaría a la familia eh, participar en el tratamiento del niño? Dados los síntomas actuales, ¿cuáles serían los síntomas más importantes a tratar, dadas las circunstancias familiares, los recursos comunitarios, otros factores contextuales? ¿Cuáles serían las recomendaciones más apropiadas? ¿Y cuál sería el pronóstico a corto plazo más adecuado para el niño? Y si que existe una información para hacer predicciones de un pronóstico más a largo plazo. Entonces, como decía antes, hay instrumentos diagnósticos y que
y que se ven, y que nosotros, al menos, por ejemplo, en Villarrica, donde estoy empezando ahora, existe la posibilidad de aplicarlos. Recordemos que estos se estudiaron principalmente en población de hombres, entonces tienen una menor sensibilidad en mujeres, pero siguen siendo útiles y prácticos. Estos deben evaluar funcionamiento social en el contexto de su desarrollo y debe tomar en cuenta la variabilidad de comportamiento a través de los distintos settings del niño. Es importante que sean estandarizados en su administración y en su codificación. Los más basados en evidencia son el A22 y el ADR. Me imagino que con el profesor, el terapeuta ocupacional, vamos a entrar más, vamos a ahondar más en estos instrumentos diagnósticos. Es importante que estos instrumentos diagnósticos son importantes, ayudan mucho, pero el diagnóstico eventualmente involucra la integración de toda la información, lo que nos dicen los padres, la observación del niño en la clínica, la evaluación del equipo multidisciplinario, la aplicación de estos instrumentos diagnósticos. No son el diagnóstico en sí, no establecen un diagnóstico por sí solos. Consideraciones en la evaluación diagnóstica y en el seguimiento, siempre considerar la importancia de reevaluación periódica, especialmente en épocas de transición, ya que a medida que hay cambios en las etapas, hay cambios en las necesidades, en las fortalezas y en las dificultades que pueden tener las personas con autismo. A pesar de las bases biológicas, como decíamos anteriormente, no existen test biológicos válidos, por lo que el diagnóstico está basado en la evaluación clínica, y esta sigue siendo imprescindible. Es importante determinar el funcionamiento de los dominios claves para el pronóstico y plan de tratamiento. Y la confirmación diagnóstica entrega tranquilidad a la familia porque explica el comportamiento y entrega pautas de manejo. Entonces, la doctora me también hablar un poquito de como estudios de causas específicas de autismo, ya que generalmente hemos hablado del espectro autista, hemos hablado del autismo en general, pero ya les mencioné un poquito que está el síndrome de X frágil, hay algunas otras genopatías, algunos otros síndromes asociados a genes específicos que se asocian al autismo o que se manifiestan con autismo, o también metabolopatías. Entonces, también, y también pensando en otras comorbilidades, aquí se plantea un esquema de derivaciones ante diferentes sospechas. Entonces, si hay sospecha de hipoacusia, siempre derivar a otorrinolaringología. Si hay signos de lesión cerebral, solicitar la resonancia nuclear magnética. Signos de enfermedad metabólica, un estudio metabólico. Más adelante les voy a mostrar cuál es el estudio metabólico sugerido. Si hay sospecha de epilepsia, estudio electroencefalograma. Si hay fenotipos definidos, por ejemplo, dismorfias específicas, estudiar genéticamente dirigidas esas dismorfias o esos fenotipos definidos. Y esto es importante, si es que hay discapacidad intelectual asociada, eh, hacer estudios genéticos, eh, ya que hay causas genéticas que pueden ser la causa de la discapacidad intelectual y también del autismo. Y esto puede tener significancia en la consejería genética y pronóstico. Y eventualmente, cuando existan terapias genéticas o génicas para esto, hasta tratamientos. Eh, entonces, en este estudio genético, obviamente siempre hay que estudiar el árbol genealógico, 3 generaciones, los antecedentes familiares, evaluación clínico-genética detallada, evaluar dismorfología, evaluar características físicas, eh, y si existe sospecha de algún síndrome genético concreto, eh, los americanos recomiendan a todos los niños con discapacidad intelectual, o incluso casi que a todos los niños con autismo, realizar estudios genéticos. Hay otras sociedades que lo recomiendan en caso de que se sospeche algún síndrome genético concreto, realizar el estudio genético. ¿En qué consiste el estudio genético? Microarrays por CGH. CGH es Comparative Genomic Hybridization, en la que se comparan las secuencias genéticas de una persona control y de la persona que estamos estudiando. En esta se pueden encontrar variaciones en el número de copias. eh, la más localizada, bueno, cromosoma 15, 16, 22. Especialmente indicado este estudio de microarrays por CGH en personas con TEA con discapacidad intelectual, ¿ya? Em,
Cuando hay sospecha también de estudio, bueno, el estudio X frágil se sospecha como se realiza de regla en general si es que hay discapacidad intelectual. Sin embargo, como veremos más adelante, hay características clínicas que nos hacen pensar más en un síndrome X frágil. También se estudia el MECP2 para el estudio del síndrome de Rett en niños con TIA, discapacidad intelectual y sobre todo si hay regresión del desarrollo, microcefalia o estereotipias manuales. Y el estudio del gen PTEN en pacientes que tengan macrocefalia, lipomatosis o poliposis intestinal. Es importante realizar consejos genéticos tanto a pacientes con resultados genéticos negativos para informar sobre el riesgo de recurrencia, como a pacientes con etiología genética definida para informar sobre comorbilidades, tratamientos, pronósticos y planificación parental. Entonces, un poquito el síndrome X frágil. El síndrome X frágil es causado por una mutación de un solo gen, el FMR1, que lamentablemente se llama así se llama gen de retardo mental del cromosoma X frágil 1. En el cromosoma X se hereda genéticamente, a menudo sin saberlo. Todo el mundo tiene el gen FMR1 en su cromosoma X, pero cuando ocurre una mutación puede causar alteración en la traducción de esta proteína y por lo tanto causar discapacidad intelectual, desafío en el comportamiento y el aprendizaje y diversas características físicas. Estas características físicas son, y se ven aquí en esta imagen, uy, orejas grandes, rostro alargado, la piel más suave, la frente prominente, el mentón prominente, articulaciones más flexibles o más hiperlaxos, bajo tono muscular, los pies planos, paladar elevado, en hombres, en varones testículos más grandes, también puede ir asociado a estrabismo, eh, prolapso de válvula mitral, eh, como cuando hay un hundimiento del tórax, se me olvidó cómo se decía, pectus excavatum, eso, hipotonía, escoliosis, ya asociado a autismo, discapacidad intelectual y, bueno, y estas características dismórficas. Es la principal causa de discapacidad intelectual. Entonces es importante tenerla siempre en conocimiento, síndrome X frágil, para buscarlo dirigidamente ante la sospecha de discapacidad intelectual o ante la sospecha de estas características eh, físicas que nos orienten hacia ese diagnóstico. El síndrome X frágil también se asocia a otras comorbilidades, epilepsia, agresividad, problemas de la atención, ansiedad, autismo, pero no en todos, hasta un 50%. Problemas del sueño, déficit atencional, depresión y problemas en otros sistemas, musculoesqueléticos y otros. El estudio de metabolopatías se recomienda realizar una analítica básica con perfil metabólico como screening de alteraciones metabólicas, especialmente en personas que tengan retraso en el desarrollo psicomotor menores de 3 años y que no se realizaron las pruebas metabólicas al nacimiento. En quienes además sospecharon una metabolopatía. Eh, lo puse más adelante. ¿A qué se refiere con la analítica inicial? Hemograma, perfil bioquímico, que incluye ácido úrico, colesterol, lactato, amonio y gasometría. Si hay alguna alteración de alguno de esos exámenes, se recomienda ya pasar a las pruebas de primer nivel, que vendrían a ser pruebas de aminoácido en sangre, ácido orgánico en orina con determinación de la 4-hidroxibutírico, test de SAICAR, biotinidasa en sangre, creatina y guanidioacetato en orina, 7-DH colesterol y colesterol en sangre. Em, Además, se recomienda ante la sospecha de como qué características nos harían sospechar una metabolopatía, alteración de esta analítica inicial que les comentaba anteriormente, epilepsias refractarias, afectación multisistémica de otros órganos, si que encontramos acidosis láctica, vómitos recurrentes, anemias graves, alteraciones cutáneas de orígenes desconocidos, regresiones psicomotoras progresivas, trastornos del movimiento, microcefalias, hipotonías, ataxia, trastornos del sueño grave, agresividad o alteraciones en la neuroimagen que sugieran enfermedad metabólica. ¿Ya? Entonces,
es importante tener en consideración tanto el estudio genético como el metabólico, de acuerdo a las diferentes presentaciones clínicas de la persona que tengamos al frente. Diagnóstico diferencial. Entonces es importante siempre hacer un buen diagnóstico diferencial. Aquí dejo una tablita de varias otras ocurrencias, otros diagnósticos que podrían ocurrir y podrían ser la causa de los síntomas y no necesariamente puede ser que la persona tenga autismo. Discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, trastornos de la comunicación social pragmática, TICs, la hipoacusia, el síndrome de Rett, otras condiciones psiquiátricas. Siempre es importante evaluar el vínculo, nunca olvidar también la posibilidad de maltrato, como en todos los diagnósticos psiquiátricos, el déficit atencional, otros trastornos de ansiedad o del ánimo, estrés postraumático, TOC, esquizofrenia y psicosis, mutismo selectivo y trastornos vinculares. Aquí en la tablita me te queda como características de cada uno que lo diferenciarían del autismo. Y comorbilidades. En general, la comorbilidad es la regla y está asociada a un mayor deterioro de los déficits principales del TEA entre las personas con TEA. Y deben considerarse siempre las comorbilidades o coocurrencias, siempre como la doctora siempre nos enseña a preocuparnos bien del lenguaje, siempre considerar bien estas concurrencias, comorbilidades en la evaluación y el tratamiento de las personas con TEA. En niños en edad preescolar, las comorbilidades más frecuentes son el retraso en el lenguaje, problemas motores, epilepsia, dificultades para dormir y comer, y los niveles elevados de actividad. ¿Ya? En comparación con los niños más grandes, el déficit atencional, ansiedad, TOC, discapacidad intelectual, desafíos académicos, irritabilidad y comportamientos disruptivos. Y esto ya en edad escolar. Ya para la adolescencia aumenta la proporción de niños con depresión, con síntomas depresivos, incluso hacia la adultez. Además, hay estudios que asocian que sugieren que las personas con autismo tienen una mortalidad prematura y mayor riesgo de autolesiones, de suicidio. Por lo tanto, siempre es importante en la evaluación y seguimiento de personas con autismo también tener ojo con las autolesiones, con la ideación suicida. Mm, mm. Ya, esta foto la saqué de la clase, o sea, no de la clase, del seminario que nos hizo la persona que nos presentó de la ley TEA, y estaba súper buena, ya que establece los componentes de un abordaje integral de las personas con trastornos del espectro autista, como un esquema bien bueno. Alrededor, como los pilares de la ley TEA, de lo que siempre hay que tener en consideración, que son la perspectiva de género, la neurodiversidad, intentar la detección temprana, que tiene que haber un seguimiento continuo, trato digno, de que se tiene que favorecer la autonomía, de que tiene que ser intersectorial, y la participación y diálogo social. Entonces se parte con la pesquisa en los controles de salud infanto-adolescente, establecimiento educativo, por los familiares también. Ojalá aplicar test de screening universales como el MChat, una evaluación diagnóstica oportuna integral. Eventualmente el diagnóstico se va a llevar a APS, sin embargo, la transición será a través de consultoría, desde el nivel de especialidad, secundario a terciario, que tiene que haber inclusión social y coordinación intersectorial, con los jardines, con la escuela, los espacios laborales, y que se tienen que articular bien los recursos de la comunidad, y que el abordaje terapéutico tiene que ser multidisciplinario en la red de salud y de acuerdo a las necesidades de cada persona y de acuerdo a la etapa del ciclo vital en la que estén viviendo, y siempre considerar a la familia. Entonces aquí hay otro esquema, también que resume un poco todo lo que tenemos que evaluar en una persona que tiene autismo. Obviamente están los dos dominios principales afectados, los característicos, pero también siempre evaluar la habilidad intelectual,
las habilidades del lenguaje y el funcionamiento adaptativo y la necesidad de soporte, tanto familiar como comunitario. Y todo lo que son las comorbilidades. Esto, lo dijeron en el seminario anterior, pero bueno recordarlo. De acuerdo a la necesidad de apoyo, se caracterizan los niveles de 1 a 3. Corrígeme si me equivoco, no recuerdo bien, pero el nivel 1 sería el nivel que menos requiere apoyo, ¿cierto, doctora? Y el nivel 3, las personas que más requieren apoyo. Sí, Sí, correcto. ¿Sí? Ya, muy bien. El tratamiento, no voy a entrar tanto en el tratamiento, sin embargo, también quiero aquí agregar otro esquema que apareció en el seminario anterior del doctor, el doctor que venía de Santiago, el neurólogo, que el tratamiento en general depende obviamente de cada persona, de cada familia, de los recursos que hayan en la comunidad, en el servicio sanitario, de los dominios alterados en la persona. Sin embargo, por edad podríamos decir que hay ciertos tratamientos o intervenciones que vendrían a ser más necesarias, de mayor impacto, y en ese sentido, para los menores de 7 años, en general lo más importante es enfocarse en el neurodesarrollo, ya que estamos en la etapa más sensible, y aquí sirven todos los profesionales, la fonoaudióloga principalmente, terapia ocupacional, los psicopedagogos y los neurólogos, y también la terapia familiar. Desde los 7 años ya se puede hablar de psicología individual, del desarrollo emocional, para tratar comorbilidades ansiosas y anémicas que pueden ir apareciendo y para tratar las habilidades parentales. Y también no olvidar el enfoque en el neurodesarrollo. Ya de los 9 10 años se mantiene lo de la psicología individual y en lo del neurodesarrollo se trabaja en las habilidades sociales, la función ejecutiva, las regulaciones conductuales. Los 11 y 13 años en la psicología individual se trata de lo socioemocional y conductual, y en el neurodesarrollo se va fortaleciendo el funcionamiento ejecutivo y cognitivo, y ya en la adolescencia, y pensando ya en la preparación hacia la adultez, se trabaja en lo vocacional y en lo socioemocional. Quise aquí agregar una tablita de los medicamentos aprobados por la FDA que se utilizan en autismo. Los primeros que se ven acá son los del déficit atencional, que están aprobados obviamente por la FDA para el déficit atencional. Sin embargo, se pueden utilizar sin problema en autismo asociado al déficit atencional. Importante mencionar, no olvidar que las personas con autismo pueden presentar mayor tasa de efectos adversos o incluso efectos paradojales al uso de medicamentos. Entonces, siempre que iniciemos psicofármacos o fármacos incluso comunes en niños con autismo, estar atentos a posibles efectos adversos que son más frecuentes o efectos paradojales. Y fármacos aprobados por la FDA que están autorizados para la agitación o para la irritabilidad asociada al autismo son la risperidona y el aripiprazol. Ambos tienen los posibles efectos adversos de metabólicos, principalmente, y motores, más que nada los metabólicos, eh, pero están aprobados y han demostrado efectividad, se utilizan harto, obviamente no fiarse 100% de lo farmacológico, todo lo que hemos visto y todo el otro entendimiento y tratamiento multidisciplinario es importante también. Y no deberían ser considerados como un tratamiento crónico pensando a largo plazo, eh, sino más bien para tratar síntomas específicos, como en este caso la irritabilidad y la agitación. Siempre considerar la calidad de vida de las personas con autismo. eh, es una condición altamente heterogénea, hay varios factores que se han asociado a una calidad de vida objetiva, subjetiva, más alta, más baja. ¿Cuáles son los predictores de calidad de vida objetiva más altas? Mejor desarrollo temprano del lenguaje, coeficiente intelectual más alto, puntuaciones más altas en la conducta adaptativa, síntomas de autismo menos graves y menos comportamientos desafiantes. Importante recalcar que las mujeres con autismo pueden tener más dificultades para mantener puestos de trabajo, es más probable que camuflen sus síntomas de autismo más que los hombres, y lo que puede dar lugar a desafíos de salud mental, sobre todo síntomas internalizantes, que, como mencioné anteriormente, son más frecuentes en el fenotipo femenino de presentación del autismo.
Y los metaanálisis han sugerido que a lo largo de la vida, la calidad de vida subjetiva, la calidad de vida objetiva son como cosas como el empleo, eh, logros sociales, condiciones de vida, que son salud física, que son más fáciles de medir. La calidad de vida subjetiva eh, se centra en las percepciones de los individuos, las evaluaciones subjetivas de sus propias vidas. Entonces, los metaanálisis de la calidad de vida subjetiva tienden a ser más bajas las personas con autismo que entre los pares neurotípicos. Eh, pero a menudo es más positiva que los indicadores de calidad de vida objetiva. Y esto que es súper importante, la perspectiva de la autodefensa o autoabogacía, eh, es importante considerar que cada persona ve el autismo de forma diferente. Tanto, ya sabemos que hay una heterogeneidad en las presentaciones, en los síntomas, en los dominios afectados, pero también en cómo se perciben a ellos mismos. Eh, para algunos es importante como parte fundamental de su identidad, pero mientras que para otras no. Algunas personas prefieren que les llamen con autismo, algunas personas les gusta todavía el uso de Asperger, y hay que respetar eso. Muchas personas requieren hay que hacer cambios sociales y adaptaciones, mientras que otras desean terapia. Y ambas son opciones válidas. La clave radica en respetar todas las opiniones y a todas las personas con autismo. Eh, Hablar de enfermedad ya es inapropiado, científicamente inexacto. De hecho, por una cosa hablamos de trastorno, la doctora Venegas nos enseñó al principio que como no hay una etiología determinada, conocida, específica, generalmente no se puede hablar de enfermedades, sino más bien de trastorno, y en este caso ya estamos hablando de un espectro o de una neurodiversidad. Debido a que, como ya sabemos, hay otras características, además de lo patológico, como características positivas, más que lo patológico, además de lo, como de lo difícil o de lo disfuncional, hay otras características positivas que pueden tener las personas con autismo. Entonces, hablar de una enfermedad para una cualidad positiva que te da tener autismo, no es correcto. Eh, y importante, y menciona aquí el estudio, que en el diseño de investigaciones sobre autismo se debiese propiciar la participación de personas autistas en su diseño, en cómo se van a medir los outcomes, etcétera. Y esto llevaría a una mayor integración de la ciencia con el respeto al autismo, a la neurodiversidad. Eso, highlights entonces, la tendencia global muestra un aumento en la cantidad de personas diagnosticadas con autismo. Sin embargo, este comportamiento puede estar dado por la mayor pesquisa de diagnóstico. Las vidas de las personas con diagnóstico de autismo han mejorado, al menos en algunos países de altos ingresos, con una mayor proporción de niños utilizando algún lenguaje, más adultos con calificación educativa, menos institucionalización. El autismo ahora se ve como un espectro que puede variar desde muy leve hasta grave, incluso no como enfermedad, sino como una neurodiversidad. Sin embargo, muchas, pero no todas las personas con TEA requieren algún tipo de apoyo a lo largo de toda la vida. Y existe la esperanza de que las intervenciones basadas en la genética para el autismo pueden ser posibles, aunque esto probablemente requerirá mucha más investigación y mucho más tiempo. Y les dejo la bibliografía, la principal, la que está más arriba, de Catherine Lord, para que la lean también. Y la otra, bueno, también está interesante. Sí. Muchas gracias por escucharme y dejamos ahora para comentarios para la doctora. Doctora, lo que no agregué como